gente linda, que el Señor les bendiga muchísimo. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, según donde cada uno de ustedes se esté conectando y después en algún momento puedan allí estar mirando a través de YouTube, Darío Bíblico. Bueno, quiero comenzar el día de hoy con todo. Tenemos mucho para aprender de la palabra del Señor, pero no quisiera comenzar antes sin ponernos de acuerdo en algunos puntos que son importantes. Por ejemplo, recordemos estar presente con la cámara encendida, no puede estar apagada, no puede haber fotos para nada. Y también respetémonos mutuamente entre nosotros. Recordemos que todos estamos aprendiendo de todos. Atención. Respetémonos mutuamente en nuestros comentarios personales. Tener una Biblia, un lápiz, un cuaderno y un corazón abierto es lo que les pido. Participar en las preguntas y respuestas sobre las enseñanzas expuestas después de la clase, como siempre. Procurar generar un ambiente agradable y confortable para todos. Ser puntuales al horario de transmisión dentro de lo posible. No hablar de ningún pastor o iglesia mencionando nombres. O sea, no podemos mencionar nombres por respeto, nada más. Bien, vamos ahora sí al tema. Bienvenidos a bordo a esta clase maravillosa que quiero compartir con ustedes. Estamos viendo nada más y menos que una serie de la primera carta de Timoteo, de Pablo a su discípulo Timoteo, y se llama Legado de Fe. Nosotros tenemos que dejar un legado de fe de la misma forma. Así que bien, después vamos a hablar más profundamente. Estudio bíblico, primera de Timoteo, un legado de fe, esto me gusta, de perseguidor a predicador. Hoy es la número 3. De perseguidor a predicador, la gracia que redefine. Atención con el título, ¿verdad? De perseguidor a predicador, estamos hablando de Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, la gracia que redefine. Quiero contarles brevemente una pequeña historia que seguramente va a bendecirlos de la misma manera que a mí. Y esta historia se llama El fuego que cambió de dirección. El fuego que cambió de dirección, y dice así. Así que presten atención, porque ustedes no la tienen, presten atención. Hace muchos años, en una aldea hostil al cristianismo, vivía un hombre llamado Rafael. Era conocido por su desprecio hacia los cristianos. No solo se burlaba de ellos, sino que destruía sus Biblias. ¿Y cómo lo hacía? Interrumpía las reuniones, entraba de repente y hacía todo lo posible para cerrar la puerta del evangelio en su comunidad. Era un hombre culto, era un hombre preparado, era un hombre instruido, apasionado, pero ciego espiritualmente. Una noche, mientras caminaba por el pueblo, escuchó una reunión de creyentes en una casa sencilla, una casa humilde, una casa pobre. La voz del predicador no lo dejó indiferente, se acercó con la intención de interrumpir, pero antes de abrir la puerta, de hacer lo que acostumbraba a hacer, escuchó. ¿Qué escuchó? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Wow! Escuchó, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La frase le golpeó el alma como un rayo. Se quedó inmóvil. Esa noche no durmió. Días después, con lágrimas, buscó a aquel predicador. Le pidió una Biblia y la leyó entera a las Sagradas Escrituras. El fuego que antes usaba para perseguir, ahora ardía para predicar. Hoy Rafael es un pastor en ese mismo pueblo. En la entrada de su iglesia hay una placa que dice lo siguiente: antes quemaba Biblias, ahora enciendo corazones. Antes quemaba Biblia, ahora enciendo corazones. Y esto nos lleva, sin lugar a dudas, a meditar ningún corazón, ni el de tu esposo, ni el de tus hijos, ni el de tus seres queridos, ningún corazón es tan duro que la gracia de Cristo no lo pueda ablandar. Ningún corazón es tan duro que la gracia de Cristo no lo pueda ablandar. Vamos a entrar al tema de hoy que amerita. Recordemos que vamos a tocar hoy de perseguidor a predicador, la gracia que redefine. Y esto nos va a dar la identidad de lo que el Señor ha hecho en nosotros, simplemente porque a Él le plació, en su soberanía. Entonces, vamos a entrar a la introducción.
a esta altura de la tercera parte de la serie, sabemos que sabemos ya. Yo estoy seguro que usted ya sabe que el autor es nada más y menos que el apóstol Pablo. El destinatario a quien se le envía la carta, la epístola, es Timoteo, joven pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el propósito de esta epístola? El propósito de esta epístola, era animar, instruir y advertir a Timoteo sobre la centralidad, atención con esto, la centralidad del evangelio, la gracia salvadora de Cristo. Dos cosas importantes, la centralidad del evangelio, el centro es el evangelio, y la gracia salvadora de Cristo. Y el ejemplo del apóstol Pablo como muestra del poder transformador del evangelio. Recuerden apagar sus micrófonos porque me parece que hay uno que está abierto ahí y se filtra lo que están diciendo, ¿eh? Y si hablan de comida, me da hambre. Recuerden que los pueden encontrar y buscar en Darío Bíblico USA en YouTube, así que ahí también en Facebook. Bien, gente linda, entramos con todo. Vamos. En este pasaje, en Primera de Timoteo, que los animo a leerlo y abran sus Biblias, en este pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. El apóstol Pablo abre su corazón. ¿A quién? Al joven Timoteo, a su discípulo amado, y comparte su testimonio personal. ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Cuál es la intención? No lo hace para exaltarse, sino para resaltar la misericordia de Dios. No lo hace para exaltarse, sino para resaltar, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Nos enseña que nadie está demasiado perdido como para ser alcanzado por la gracia y que el llamado al ministerio es por misericordia, no por mérito. Es por la misericordia del Señor, no por mérito. Esta enseñanza exalta la soberanía de Dios en la salvación, una verdad fundamental en la doctrina cristiana y bíblica. Entremos ahora sí, listos para anotar, tan listos, yo también estoy preparado para compartirlos con ustedes, así que vamos, entremos en materia y desarrollemos juntos, ¿qué cosa? De perseguidor a predicador, la gracia que redefine vidas. Bien, punto número 1, ¿están listos? Mi gente preciosa, vamos. La gratitud por el llamado inmerecido. Dos palabras que hay que colocar allí. La ingratitud por el llamado inmerecido. ¿Es verdad? Dios nos amó, Dios nos buscó y ninguno de nosotros tiene méritos para que lo haya hecho. Es inmerecido. La salvación es un regalo de Dios. ¿Quién la merece? Nadie. En su gracia, en su amor, en su soberanía, el Señor nos ha brindado esta salvación. La gratitud por el llamado inmerecido, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice Pablo? Porque por gracia sois salvos. Vamos de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Necesito fe para ser salvo. Necesito la fe, depositarla en Jesucristo. Y esto no es de vosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Pues es un don de Dios. Es un regalo del Señor. No por obras. Para que nadie se gloríe. Dice, ¿qué está diciendo allí el apóstol Pablo? Pablo está diciendo la salvación y el llamamiento al ministerio son regalos únicamente que solamente los puede dar Dios. Pablo reconoce que no fue su fidelidad previa a lo que lo hizo apto, sino la gracia que lo fortaleció. En la doctrina, atención cristiana bíblica, la Biblia, subraya que el ministerio pastoral es una vocación divina y no una aspiración humana. Pero vamos a ver cómo lo refleja el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¡Wow! Tú eres, yo soy, por la gracia de Dios lo que somos. Nuestro matrimonio es lo que es por la gracia de Dios. Lo que tenemos no es por nosotros, sino es por la gracia de Dios. Esa casa, ese carro, esa almohada, ese trabajo, esa familia, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo atribuye su identidad, ahora lo que es,
y la labor a la gracia del Señor. El llamado al ministerio no es un premio por nuestro pasado, quiénes éramos, lo que sabíamos, cuánto teníamos, sino una muestra de la gracia de Dios que transforma y capacita al que elige. Dios te eligió, Dios te capacita. Punto número 2, vamos al punto número 2, punto interesante el 1, y los animo después a ustedes a leer, a buscar en las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, la gracia por el llamado inmerecido, la gracia por el llamado inmerecido. Vamos al número 2, vamos al punto número 2, la profundidad del pecado pasado. Vamos a ver qué le está diciendo Pablo a Timoteo y qué nos está diciendo Pablo a nosotros. ¿Verdad que arde nuestro corazón? ¿Les arde el corazón? Sí. Qué hermoso. La profundidad del pecado pasado. Y dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y nos habla hoy a cada uno de nosotros. La palabra tiene poder, tiene vigencia, es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Primera de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. En la doctrina bíblica cristiana creemos que la depravación total del ser humano, creemos, y vamos a ver eso más adelante, Pablo no intentaba buscar a Dios, al contrario, procuraba destruir a su pueblo, persiguiéndolo, a su iglesia, ¿verdad? Porque el pecado lo tenía enceguecido a Saulo. Sin embargo, su pecado no detuvo el plan soberano de Dios. Y esto es interesante. El pecado que nos asedia, o que asedia a tu ser querido, no puede detener la gloria del Señor. Por eso no hay nada imposible para Dios. Mirá, Pablo era un perseguidor, Pablo era un terrorista, y Dios lo buscó y lo amó. ¿Quién de nosotros hubiese buscado a Saulo de Tarso? Ninguno, pero Dios lo amó, y Dios nos buscó a nosotros, y Dios buscó a Saulo, y Dios busca a tus hijos, y Dios busca a tu papá, a tu mamá. Él tiene un plan, ¿verdad? Bien, esto anótenlo allí, porque habla de la depravación. La depravación humana no impide la gracia soberana. Y si ustedes quieren leer bien cómo el hombre se ha depravado, se ha alejado, ha hecho cosas y hace cosas desde el principio que no le agradan a Dios, vayan a Romanos, ustedes los van a leer, Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Ahí habla de la ira de Dios contra la humanidad pecadora. Y yo tomé uno de los versículos principales, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en la Nueva Traducción Viviente dice lo mismo en Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo aplicarlo al día de hoy? La salvación no comienza en el hombre, sino en Dios. El hombre no puede salvarse por sí solo. Nadie es demasiado pecador como para quedar fuera del alcance de la misericordia divina del Dios Todopoderoso. O sea que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo no es una excepción, sino un ejemplo de que todos necesitamos, ¿qué? Misericordia. Darío la necesita, Susana, mi esposa, la necesita, Stephanie, Alan la necesita, cada uno de nosotros la necesitamos. En la doctrina bíblica, ¿verdad?, enseña que el hombre no está totalmente depravado, incapaz de salvarse a sí mismo. Enseña que el hombre está totalmente depravado y que es incapaz. No importa lo que haga, no importa cuántas rodillas se lastime, no importa cuántas cosas quiera hacer para alcanzar a Dios, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Ustedes van a leer, no tengo el tiempo suficiente, Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. Hechos 9, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Pablo perseguía a quienes, a los cristianos antes de su conversión. Y vemos qué cosa, que no importa, Dios lo amó, Dios tenía un plan. El pecado nos lleva por caminos
distorsionados. El pecado nos aleja de Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios nos trae en Cristo Jesús, nos trae a la presencia del Padre. Algo glorioso va a pasar en tu vida. No se olviden de buscarnos allí en Darío Bíblico USA, y de compartir esta pequeña enseñanza, humilde enseñanza, con quien usted crea que puede llegar a bendecirle. Bien, vamos a ir ahora al tercer punto y nos vamos a ir entrando un poquito más profundo, porque ahora vamos a hablar la sobreabundante gracia salvadora. Wow, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita todo ser humano para llegar a la eternidad, al cielo? La sobreabundante gracia salvadora. Y Pablo, a su joven discípulo, a su hijo amado espiritual, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, primera de Timoteo 1, 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor. Ay, escuchen aquí, no hay que hacer nada más. No hay que bañarse con sangre de animal, no hay que traer a la bruja Catalina, no hay que llevar velas, no hay que pagarle a la Iglesia Universal para que lleve nuestras peticiones a Jerusalén, al Muro de los Lamentos y allí oren. Aquí Pablo es contundente, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? La gracia de Dios no solo perdona, sino que sobreabunda en nosotros, sobrepasando el pecado pasado con misericordia inmerecida. Esa misericordia es inmerecida. Esa gracia, dice Pablo, viene acompañada de fe y de amor, que solo pueden encontrarse en una relación viva con Jesucristo, ¿verdad? Ahora, interesante, Romanos capítulo 5, versículo 20, mi gente linda, mi gente preciosa de Darío Bíblico, atención con esto, ¿por qué? Porque Pablo dice en Romanos 5, 20, la ley de Dios fue entregada, ¿para qué? ¿Para qué Dios le entregó la ley a su pueblo? ¿Verdad? ¿Para qué tienen hoy los judíos la ley? Aquellos que quieran vivir por la ley. Bueno, no pueden encontrar salvación si no es a través de Cristo. Pero ese es otro tema. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más peca la gente, más abunda la gracia maravillosa de Dios. Mientras más cargas religiosas nos ponen los religiosos de hoy, ¿verdad? Los religiosos de antes, ya sean pastores, ya sean párrocos, ¿verdad? Ya sean rabinos. Cuanto más pesada hace el hombre la religión, más abunda la gracia de Dios, porque el hombre no puede salvarse por lo que quiera hacer por sí mismo. La ley fue dada para mostrar cuán pecadores somos realmente, haciendo evidente nuestra necesidad de salvación. La ley te muestra y me muestra, no podemos cumplir la ley. Cristo vino y cumplió la ley por nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre. No escatimó, se entregó por amor a nosotros. Él cumplió la ley por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Necesitamos una persona que sea santa, divina, y ese es Jesucristo. El pecado creció en evidencia y alcance bajo la ley, claro que sí, revelando la profunda rebelión del ser humano. El pecado creció en evidencia y alcance bajo la ley, revelando ¿qué cosa? La profunda rebelión del ser humano. Pero Dios no se quedó indiferente ante la abundancia del pecado, sino que respondió con una gracia aún más grande. La gracia de Dios en Cristo Jesús supera todo pecado, ofreciendo perdón, restauración, ofreciendo en Cristo Jesús la gracia de Dios, ofreciendo perdón. Él te perdonó, Él me perdonó, Él perdonó a Saulo, Él puede perdonar a tu esposo, Él perdonó a tu esposo si se arrepiente. Trae restauración y vida eterna a quienes creen en Él, ¿verdad? Pablo exalta que su transformación fue posible únicamente por esa gracia sobreabundante que produce frutos visibles en el creyente por medio de la persona del Espíritu Santo. Esa gracia produce, ¿qué cosa?
frutos visibles. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, Él nos salvó. ¿Qué dice Tito? Tito dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y dice Tito, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Lo que está diciendo es la salvación no es producto de una reforma moral, sino de una regeneración que solo el Espíritu Santo puede hacer en el corazón del creyente cuando se arrepiente y recibe a Jesucristo como Salvador. La gracia no solo perdona, sino que capacita para amar y creer en Cristo. Hay un pensamiento, una frase que quiero compartirlas, que a mí me bendijo y todo lo que me bendice, yo quiero bendecirlos a ustedes. Y dice así, nadie está tan perdido que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Y nadie está tan capacitado que no dependa de esa misma gracia para servir. El pasado no define al siervo, es la misericordia de Dios la que transforma, la que lo transforma y lo envía. Punto número 4. Vamos al 4, rapidito, que nos quedan pocos minutos. El testimonio que glorifica a Cristo. Esto me encanta. El testimonio que glorifica a Cristo. Pablo le dice, toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, toda la gloria se la dará al Señor. Toda la gloria. Tengo la casa que tengo es por la gracia, la gloria de Dios. La familia que tengo, mi testimonio no es producto mío, es la obra regeneradora del Espíritu Santo, el tuyo también. Todo es del Señor. Y allí va el testimonio que glorifica a Dios. ¿Verdad? Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo eso? Saulo, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él. ¿Para qué? Para vida eterna. Nosotros y los que vendrán, si el Señor no viene antes. Por tanto, al Rey de los siglos, wow, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Juan, lo conocemos todos, o la gran mayoría, Juan 3:17 dice, mi gente hermosa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él, necesita reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Verdad? El propósito de Cristo es salvar. ¿Cuál es el propósito? Salvar. Y eso es lo que Pablo quería que Timoteo sepa, que el propósito de Jesucristo era salvar a los habitantes de la ciudad de Éfeso. Pablo no oculta su pasado para proteger su imagen, sino que lo expone. ¿Para qué? Para exaltar la gloria de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 23 y 24 dice, solamente oían decir, ¿qué decían? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, escuchen esto, ahora predica la fe. Aquel que era borracho, ahora predica la fe. Aquel que despotricaba contra Dios, ahora predica la fe. Eso puede estar pasando en tu vida, en mi vida, y va a pasar porque Dios es fiel. Entonces, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Que en otro tiempo asolaba, y escuchen esto, y glorifican a Dios en mí. Cuando veían a Pablo, creían en el poder del Señor y glorificaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando te ven a ti, me ven a mí, glorificarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y creerán en la obra redentora del Cristo de la gloria. Gálatas capítulo 1, versículos 23 y 24, Pablo destaca una transformación impactante. La doctrina cristiana bíblica en este pasaje enseña los siguientes 2 puntos breves pero poderosos. Número 1, la conversión verdadera transforma radicalmente al pecador. Cuando alguien se convierte, le decía Pablo a Timoteo, ya radicalmente su corazón es cambiado, pues solo el poder del evangelio puede cambiar a un perseguidor en predicador de la fe. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 y Juan 3:3, ¿verdad? Toda la gloria le pertenece a Dios por la obra
hecha en el creyente, ya que la salvación es por gracia mediante la fe y no por mérito humano. Y recién lo leímos, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan? En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Este testimonio subraya que el cambio visible en la vida del creyente auténtico es un motivo, ¿para qué? Para glorificar a Dios y no a los hombres por su ministerio o técnicas. Muchas veces los hombres quieren que nosotros digamos, fue el ministerio de fulano, fue el... No, Dios usa hombres, Dios usa ministerios, pero toda la gloria es solamente para Dios, no para el hombre. Aplicación final, Pastor Darío, ¿qué me querés decir? Bien, aplicación final, ¿cómo lo aplico hoy? No importa cuán lejos hayas estado, la gracia puede alcanzarte. Si estás apartado, si estás alejado, si te han lastimado, si te han dañado, si quizás te pusiste de novio y te apartaste del Señor, te enfriaste, Él te sigue esperando, Él te sigue amando. Entonces no importa cuán lejos hayas estado, la gracia puede alcanzarte. El ministerio no se basa en los logros humanos, sino en el llamamiento misericordioso de Dios. Dios, eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. No se trata de ti, Dios te llamó. No es hombre, no soy yo, es el Espíritu Santo que te marcó y ese Espíritu Santo que marcó a Pablo, marcó a Timoteo, te está marcando a vos. Comparte qué cosa, tu testimonio, para que otros glorifiquen a Dios. Siempre que el objetivo sea que glorifiquen a Dios. Toda doctrina verdadera exalta a Cristo y a su obra salvadora y a nadie más que a Dios. Si eso no está pasando, estás en un lugar incorrecto. Hay una frase de Spurgeon que quiero compartirla, dice, no es nuestra dignidad la que nos coloca en el ministerio, sino la misericordia de Dios que nos escogió a pesar de nuestra indignidad. Qué tremendo. No es nuestra dignidad la que nos coloca en el ministerio, sino la misericordia de Dios que nos escogió a pesar de nuestra indignidad. Y no quiero pasar el tiempo para que el video no se haga largo. Búsquenme en Darío Bíblico, ahí en YouTube, en Facebook. Quiero hacer esta oración. Si estás apartado, vamos, vuelve a casa. Si estás quedado, enciende los motores porque lo mejor está por venir. Si estás buscando la iglesia perfecta, no existe. El pastor perfecto no existe. Hay un pastor de los pastores que es perfecto y el cuerpo de Cristo aquí en la tierra es imperfecto, pero tenemos que amarnos y soportarnos. Quiero orar. Quiero hacer esta oración contigo y mi anhelo es que hoy cambie tu historia. No importa qué hayas hecho, cuán grande sea tu pecado, la misericordia sobreabunda y es mayor. ¿Te animas a orar conmigo? Dile, Señor Jesús, reconozco que sin tu gracia estaría perdido. No hay obra, mérito ni esfuerzo humano que pueda salvarme. Solo tu misericordia me alcanzó y solo tu sacrificio me da vida. Gracias, gracias por amarme cuando yo no te buscaba. Te entrego mi pasado, mi presente y mi servicio, porque todo te lo debo a ti y solamente a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.